Ahora es el momento de la próxima nota y también esperamos los mensajes. Tiene que ver con distintos tipos de siniestros que ocurren y pueden ocurrir tanto en garajes comerciales como en algún caso en edificios de consorcios y cómo se dirimen cada uno de esos casos. Estamos en comunicación con el arquitecto Alberto Durán, titular del estudio Montserrat. Alberto, buenos días, Fernando te saluda. Buen día, Fernando, ¿cómo va? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Bien, bien, querido, bien. Regresados de viaje y, bueno, siempre, como decimos, tratando de analizar los temas que por lo que vemos le interesa mucho a los productores. Arrancó con la excusa de un siniestro que conocimos, un tema de un incendio de un vehículo en un garage con propagación y con distinto tipo de reclamos que pueden recaer obviamente sobre el garagista y también sobre el dueño del vehículo. Creo que vos estuviste analizando recientemente un caso de estas características. Sí, bueno, digamos que la experiencia que uno va teniendo con siniestros de los más variados, es difícil que te aparezca algo nuevo, pero siempre parece mentira, pero uno aprende algo. Por el caso este particular de lo que sucedió por el tema de la pandemia, ¿no? Porque digamos que cuando tenés un incendio, por ejemplo, en algún vehículo dentro de un garage, que puede ser, en este caso, un garage privado, o puede ser una cochera de un edificio, o sea, a título oneroso o no oneroso, pero el tema es que a partir de ese incendio, naturalmente, se disparará la responsabilidad civil de aquel vehículo en el cual se origina el incendio, o se pueda probar que se origina el incendio. Naturalmente que si no la tuviera, porque es más específica de esa, tendrá que responder la responsabilidad civil que toma el garagista o el dueño del predio donde se alojan esos autos y que ese dueño cobra por un servicio y como contraprestación debe brindar la seguridad y la custodia del control. ¿Has tenido casos, porque está bien, la cobertura de RC Garage, justamente, incendio, explosión, robo, hurto, o sea, lo cubre, pero has tenido casos o conocés después de la repetición del garagista, porque en definitiva, más allá de la seguridad que él pueda poner o el control, el tema se inicia en una falla, cortocircuito del vehículo de uno de sus clientes? Claro, sí, naturalmente, porque la póliza está para cubrir y la RC tiene como concepto básico esto, ¿no? Mantener indemne al asegurado por todo daño que pueda provocar un tercero del cual él se determine que sea responsable. En ese caso, la póliza del vehículo, o sea, la de automotor, tendrá que responder por esos daños. Naturalmente que si no alcanza esto, porque tiene un límite o porque por algún motivo no opera, el caso particular este que habíamos hablado en algún momento con Marcelo, tenía que ver con un asegurado que, para reducir costos, evidentemente, yo no puedo hablar de eso, no soy productor, pero entiendo que tiene que ver con el alcance de la cobertura, había restringido al amparo del daño material solamente, o sea, el robo o incendio, pero le había quitado la cobertura de RC porque no circulaba. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés ese incendio en ese vehículo, dentro de ese garage, y bueno, naturalmente el asegurador va a tener que responder por el daño material, porque si es un incendio y no hay ningún causal de rechazo ni de discriminación, va a tener que pagar. Pero luego va a verse liberado de contribuir a la RC porque no hay RC. Entonces ahí sí no le queda otra alternativa a los terceros que reclamarle al dueño del garage. Cuando hay un tercero damnificado, el tercero le reclama al del auto, le reclama al dueño del garage, le reclama al intendente, o sea, le reclama para todos lados, claro. Y alguien va a tener que responder. Sí, ahora, Alberto, en este caso, no vamos a mencionar la compañía, pero el auto que no tenía responsabilidad civil, pero sí tenía cobertura de incendio, la compañía le va a pagar el incendio. No va a pagar la responsabilidad hacia los demás vehículos que se incendian. Claro. Esa misma compañía era la aseguradora del garage, o sea, va a responder hasta la medida de la suma asegurada que tenga por el garage. Y luego se subrogará contra su propio asegurado, digamos, por la pérdida en responsabilidad civil que sufrió por la póliza de garage. Mirá, conceptualmente podría hacerlo. Desde el momento que la del vehículo no actúa y tiene que actuar la del garagista o la del dueño, esa naturalmente no es como la de un auto, o sea, no tiene un límite de responsabilidad de 10 millones, 15, sí. O sea, generalmente son RC comprensivas con un monto mucho más bajo, claro. Con lo cual, agotada esa suma, se terminó la responsabilidad del garagista y los terceros van a querer reclamar contra él, y ahí es donde se complica la cosa, porque el garagista tiene un límite con esa suma y después ya va a tener que responder él. Y en el automóvil, o el propietario del automóvil ese que carece de la cobertura de RC,
también estaría involucrado en la medida que también en el origen del siniestro se determine que no, y que haya sido un accidente y que efectivamente le quepa la responsabilidad. En este caso particular, encima fue peor porque el siniestro fue intencional, fue provocado, o sea, fue premeditado, le habían roto una ventanilla y iniciado el fuego adentro de la cabina. Obviamente no se pudo determinar quién, o sea, no hay manera de encontrar un responsable, pero sí tampoco se lo puede culpar al dueño de ese auto que lo dejó estacionado allí y alguien le prendió fuego. Entonces claro. Es muy difícil, después, no sé, quedará en la opinión de un juez, qué responsabilidad le cabe al que tenía, al dueño del lugar, que es el que tiene la custodia y control de ese ámbito, ¿no es cierto? Bueno, para evitar problemas, mantener los autos asegurados, con cobertura suficiente, sumas por demás holgadas, no discutamos al momento de pagar o al tener que resolver esto, ¿no? Y ni hablar, sí señor, más hoy que en realidad vos sabés que en los últimos años ha cambiado mucho el concepto de la atención al tercero, o sea, hoy al tercero hay que darle respuesta, porque lamentablemente el tipo se está ligando de casualidad el tema, y el que alguien va a tener que responder, o sea, eso es importante tenerlo en cuenta. El segundo caso que planteábamos muchas veces tiene que ver con fallas de instalaciones de acceso, las barreras o los portones, tanto en garajes como en consorcio, y encontramos un problema, digamos, de vieja data, porque la póliza tradicional que muchas compañías mantienen con la misma letra y cobertura, solamente decían incendio, explosión, robo, hurto, caída desde rampa, piso, autoelevadores, pero no estaba previsto esto, y en la cobertura de consorcios se incorpora el adicional de guarda título no oneroso, pero solamente por incendio, explosión, robo, hurto. Conozco de casos de compañías que han ampliado la cobertura, algunas que por ahí un caso de estos te lo pagan como graciable, pero contanos vos que te has enfrentado de caso de estos. Sí, bueno, esta cobertura que vos mencionás, la RC de Garage, tiene lo de la guarda de vehículos, obviamente, a título oneroso o no oneroso, dependiendo si es un garaje privado o si es un garaje en un consorcio. Lo que sí es cierto es que uno tiene que analizar muy bien, y es importante que lo vean cuando suscriben o cuando contratan ese tipo de riesgos, cuál es el alcance de la cobertura, porque a veces sucede que hay el típico caso de la caída de un portón, cuando está un portón automático que es accionado, ¿no es cierto?, por un remoto, y eso es lo que puede suceder, que o el portón falla, por algún motivo se cierra antes de lo previsto, por alguna falla en su automatismo o algún inconveniente técnico que tiene, y produce un daño en el vehículo que está ingresando o egresando de la cochera. Bueno, eso ahí le cabría la responsabilidad al consorcio, obviamente en la medida que luego nosotros como limpiadores podamos ver, chequear que efectivamente hubo una falla, que el consorcio se hizo cargo de la reparación, con lo cual está asumiendo que naturalmente le cupo la responsabilidad. En ese caso, la cobertura operaría, pero solamente si tenés la inclusión de lo que es el accidente, porque ahí no se ha producido ni un robo ni un incendio, sino un accidente. Entonces tenés que tener la ampliación de la cobertura de lo que estás tomando en RC. Si no, quedaría fuera de alcance de ello. Sí, es un tema muy puntual, por eso lo queremos resaltar, porque alguna compañía ha incorporado el concepto de falla de instalaciones, como para que justamente porque falló el lector y te cierra el techo en el portón en el techo, lo tiene cubierto, pero la gran mayoría no lo tiene, y el productor debe de alguna forma identificar ese riesgo, ¿no? Claro, esto es como, análogo sería, viste, una cobertura de seguro técnico, un equipo contratista, donde vos decís, bueno, yo cubro todo riesgo por incendio, vuelco, en fin, robo y accidente. Accidente es bastante genérico, pero es lo ideal para estos casos, porque es lo que nos permite darle amparo a cosas que naturalmente son medio precisas y exceden lo que es el simple robo o incendio. Por eso es que hay que analizarlo bien, porque no nos olvidemos que, bueno, otro punto básico, por supuesto, es ver que siempre el consorcista sea considerado tercero. Se supone que en el 90% de los casos que pueden tener un daño son consorcistas que ingresan o egresan, en el caso de un edificio, o en el otro caso de un privado, quien sea cliente. Ese es el primer tercero, llamémosle, que puede estar afectado, porque el otro ya sería un ocasional, y ahí ya entras en un tercero de lo que llamamos cuarto, pues más tercero que ninguno, que casualmente entra.
Alberto, sí. Y ahora te la complico un poquito más. En los últimos tiempos está muy de moda que aparecieron los rompeportones o los abreportones, 3-4 personas que fuerzan el portón de garage de un edificio con la intención de ingresar al mismo para robar bicicletas o pertenencias que hay en los autos o en los garajes de esos edificios. ¿Cómo encuadrás en las pólizas de integral de consorcio con guarda de vehículos este tipo de hechos? Porque a nosotros nos genera un gris ahí también, ¿no? Claro. A ver, lo que estamos hablando es el hecho en sí es un siniestro de robo, o por lo menos una tentativa, es decir, que está haciendo una incursión de ese tipo y una infracción para rompiendo un portón o rompiendo una barrera o cualquier elemento que está de cierre para salvar la seguridad de ese lugar, y lo está violentando, es para fin de robo. O sea que acá no hay vandalismo, no hay ningún otro daño malevolente que pudiera ser amparado por la cobertura de incendios. Estamos hablando que tiene un objetivo primario, que es el de robar. Sí. Entonces, primero, lo que estaría operando sería la cobertura dentro del integral del robo del contenido. Lo que pasa que vos en el robo del contenido, el interés asegurable es el contenido del consorcio. Sí. Luego entonces el daño, la rotura de ese portón va a estar cubierta como cualquier daño al edificio que se produce cuando alguien ingresa a robar, que siempre sabe ser un porcentaje de la suma asegurada de robo. Es medio limitado porque el robo del contenido generalmente tampoco es una suma muy grande, porque en un consorcio el interés asegurable, insisto, es los matafuegos, los sillones, las cosas que puede tener en el palier, el contenido del consorcio del cual es propiedad y sobre el cual fija su interés asegurable, es bastante acotado. Está claro que las bicicletas o los bienes de consorcistas, cualquiera fuera, el monopatín, y todo esto es algo que ahora ha entrado mucho en auge porque la gente ha comprado mucho más bicicletas y monopatines y este tipo de elementos, y los guarda a lo mejor en su baulera o en la cochera, y el interés asegurable ahí es del dueño, no es del consorcio. El consorcio no puede responder por la cobertura de robo con la que arrancamos el análisis. En ese caso ya tendríamos que meterlo dentro de la RC comprensiva y de la que hablamos al principio de todo, de la RC de garage, buscar de qué manera, como en una condición particular, extender el interés de amparo no solamente a los vehículos automotores que queríamos cubrir antes por robo, incendio, lo que fuere, sino algunos otros bienes de propiedad de consorcistas, considerados terceros frente al consorcio. Y fíjate esto, ¿no? Que la póliza originariamente solo comprendía, no sé, un 10% de capacidad para motos, cuando no teníamos ni las bicicletas, ni los monopatines, ni nada, con los valores que tienen hoy en día. Claro, naturalmente. Bueno, esto es lo que siempre uno trata de decir a los administradores de consorcios, que tienen que analizar muy bien cuál es la voluntad a través del Consejo de Administración, bueno, qué es lo que quieren asegurar. Como el punto de partida cuando vos tomás un integral de consorcio y decís, bueno, ¿qué queremos hacer? Queremos cubrir lo que nos dice la ley nada más y cubrir las partes comunes por la ley 13.512, bueno, pagamos una póliza más económica hasta ese monto y después cada consorcista que se haga cargo de asegurar su propia unidad funcional y su propio interés asegurable. Alberto, hay otros que dicen, no, pagamos todo y bueno, y en expensas vas a pagar una expensa mucho mayor, pasa por ahí. Alberto, si ante un abreportón finalmente lo que se termina dañando, supongamos que los tipos fuerzan el portón y finalmente no ingresan a robar nada, ahí podría tal vez aplicarse la condición de vandalismo o daño malevolente. Yo no lo aplicaría, no lo entiendo así, porque es una interpretación un poco medio subjetivo, porque cuando vos decís con qué motivo lo hizo, ¿cómo haces vos para decir, ponerte en la cabeza del delincuente o el que cometa el ilícito como para decir, bueno, el tipo lo único que hizo fue provocar un daño, que es característico cuando alguien prende fuego delante de una fachada o de un portón o le provoca un daño de ese tipo, a pretender hacer una extracción para violentarlo y darle apertura? Si yo interpreto que cuando alguien le quiere dar apertura a algo y lo fuerza y lo daña, aunque después no lo cometa, el objetivo que tiene es el robo, no es el provocar un daño en sí mismo. ¿Se entiende la diferencia? Uno es una malevolencia, un vandalismo, si lo provoca una o más personas, y el hecho termina ahí, y eso sí va por incendio de edificio. Ahora, si el objetivo fue entrar a robar, solamente va a estar cubierto como tentativa y por daño material al edificio, si tiene una cobertura de robo contenido, porque es lo que hubiera hecho que el asegurador contribuyera y que no haberse cometido el ilícito, bueno, nada, no pagará por robo, pero sí tiene que pagar
el daño en ese material. Muy bien, Alberto Durán, titular del estudio Montserrat, como siempre, un gusto charlar contigo para analizar estos casos de siniestros que creo que hacen bien compartirlos con los colegas. Bueno, cómo no, para mí también siempre es un placer estar con ustedes y a su disposición como siempre. Dale, mi viejo, fuerte abrazo, buen fin de semana. Lo mismo para ustedes. Chao, buen día.